Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. O vas a estar analizando dos legislaciones que me parece que tienen mucho para cortar y analizar. Por un lado, esta media sanción que se dio la semana pasada en diputados, vinculado a juegos online digitales, apuestas digitales, y por el otro, algo que está sucediendo en Australia, vinculado a, o sea, una legislación también ya vigente, entiendo, sobre la prohibición de uso de redes sociales en menores, ¿es así? Es así. El título de la columna es "Con regular no alcanza, sin regular no se puede". Pero la primera noticia me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Empezamos a notar en distintos países, con distintas lógicas, distintas razones y distintos resultados, que se va materializando la idea de regular el funcionamiento de Internet o alguna de sus partes. Por ejemplo, en este caso, o en estos dos casos que vamos a analizar, el uso de redes sociales en relación con niños, niñas y adolescentes. Y en otro lado, en el caso de Argentina, la intención de establecer algunos límites al funcionamiento de las casas de apuestas online, en directa relación también con plataformas y redes sociales y también con la salud pública y específicamente del sector más adolescente. Vamos por partes entonces y justificaremos por qué poner en relación estas dos noticias y después discutimos eventualmente, pero efectivamente hay mucha tela para cortar, como decís. La primera información tiene que ver con el anuncio de Australia. Australia aprobó una ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de plataformas de redes sociales. Eso habilitó, por supuesto, una reacción muy fuerte de los dueños de plataformas y redes sociales, una discusión en particular entre el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y Elon Musk, que por supuesto salió a criticar muy fuertemente, el propietario de Twitter, esta normativa. Al grito de ¿dónde está mi libertad de expresión? ¿No? Debe haber sido. Sí, ¿dónde está mi libertad de expresión? Quiero mi libertad de expresión. Claro. Un meme de los Simpsons para cada columna, ¿no? Exactamente. La ley australiana prohíbe efectivamente el uso de redes sociales en menores de 16 años a partir de finales de 2025, o sea, todavía no va a estar vigente efectivamente. Es una normativa bastante restrictiva, establece restricciones muy fuertes y multas para los casos en los que no se cumpla la decisión. No es la primera normativa en su especie, hay algunas leyes en Francia, hay en Alemania, en Italia. Recordemos que en Europa, la Unión Europea está avanzando en regulaciones de funcionamiento de plataformas. Esas normativas que aprueba la Unión Europea luego son puestas en vigencia en los países, pero además están los propios países tomando decisiones normativas. Pero esta idea en relación al tipo de consentimiento que deben tener los padres, madres, tutores o encargados de los menores en relación con el uso de las plataformas, no tenía tantas restricciones como esta que presenta Australia en este caso, porque aquí lo que se establece es que no hay permiso del uso con consentimiento, se va a prohibir el uso de las plataformas a los menores de 16 años. Ahora bien, el proceso legislativo australiano implica que primero fue aprobada, pero esa ley tiene que ser reglamentada, y ahí tenemos un problema significativo, porque el modo en que se reglamente la normativa va a ser clave para ver cómo se implementa. Sobre todo si tenés un año para rosquear, perdón que te lo diga. Exactamente, el primer elemento es toda política pública tiene actores privados que inciden en ella. Una cosa es el biribiri de Elon Musk, planteando que no le gusta y que dónde está su libertad de expresión y discutiendo con el primer ministro australiano, y otra es la capacidad de incidencia dentro del propio gobierno respecto de cómo se reglamente, porque en el reglamento está el diablo y el diablo está en los detalles, como se suele decir. Desde enero del año que viene habrá ensayos sobre las plataformas alcanzadas por la normativa, habrá ensayos sobre los mecanismos de verificación a aplicar para que efectivamente el que usa el que crea un usuario en una red social sea mayor de 16 años, y se establecerá el tipo de multas que se van a aplicar en caso de que se incumpla la normativa. Pero esta normativa, que fue aprobada por mayorías bastante significativas, obtuvo 34 contra 19 votos a favor en el Senado, donde tuvo su segunda sanción,
Es decir, tuvo una posición que no es del gobierno solamente, cosechó apoyos de los partidos políticos de oposición y por supuesto fue duramente criticada por tanto Elon Musk como por los dueños de Meta también, que tienen a Instagram y a Facebook como alcanzadas por esta normativa, y todo el sector de la industria que discute, incluso desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Esta idea de correr por izquierda a la normativa, planteando esto de cómo se lesiona los derechos o cierta dificultad que habilita pensar que una normativa que ponga límite al uso de una plataforma para un sector social que es vulnerable, pero que hace un uso muy intensivo de alguna de ellas, es como posiblemente tapar el sol con la mano, porque efectivamente hay mecanismos de vulneración de estos impedimentos, etcétera. ¿Y ahí cuál es el argumento a favor de esta prohibición? O sea, ¿sucedió a partir de algún caso en particular o digo, ¿por qué se llega a esto de la prohibición? Bueno, por un lado están los diagnósticos que en muchos países están planteando la incidencia en la vida cotidiana de las personas, sobre todo de sectores vulnerables como niños, niñas y adolescentes, respecto de sus configuraciones identitarias, las relaciones con los otros, el incremento de situaciones de exposición a contenidos que no son convenientes para sus consumos a esa edad. Eso por un lado, pero por el otro lado está el proceso regulatorio australiano que viene dando noticias sobre esta cuestión con una trayectoria más o menos significativa. O sea, Australia es pionera en establecer normativa a las grandes plataformas de contenidos, tiene una normativa desde hace un tiempo que obliga a que los buscadores de noticias tengan que establecer algún tipo de compensación económica a los medios cuando los medios usan los links. Cuando los buscadores usan los links de noticias en los medios. Esta normativa fue imitada por Canadá. Canadá también tiene una ley parecida, con muchas, resistencias por parte tanto de Google como Facebook. Y bueno, en América Latina hemos visto menos de estas iniciativas, salvo el caso de Brasil, que nos estuvo hablando hace algunas semanas, que es la decisión de la Corte Suprema de suspender el funcionamiento de Twitter por un proceso específico, pero no vemos tantas iniciativas específicas para llevar adelante regulaciones. Y sobre todo llevar adelante regulaciones tan restrictivas, como es el caso de la ley australiana, porque es significativo, insisto en la idea, se prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. Hay que constatar identidad, por eso va a haber un año de ensayo para la implementación de esta normativa, para poder crearte esa cuenta. Hay una discusión en torno a ciertos cercenamientos del derecho humano a la información por parte de los niños, niñas y adolescentes. Habría también de la nada a la gloria, puede suceder como encontrar un punto intermedio, ¿no? Que es encontrar mecanismos para establecer algún tipo de protección para estos usuarios. Por eso en algunos países se habla del consentimiento de los mayores, de algún tipo de bloqueo de los dispositivos, pero no la prohibición neta y concreta. Sobre todo porque estamos hablando de sujetos que están bastante cerca de constituirse en mayores de edad. O sea, no le falta mucho tiempo a los 16 para ser mayor de edad y para ejercer el derecho de votar, de la ciudadanía plena digital. No podés en principio tomar decisiones de repente desde cero, ¿no? Bueno, de hecho en algunos países como Argentina a esa edad votan. O sea, en Argentina podés votar a los 16, en Australia el día que cumplís años te permiten abrirte una cuenta en Instagram. Es una situación compleja y habilita muchas discusiones. Recordemos que nosotros en esta columna hemos dialogado, por ejemplo, con las personas de Amnistía Internacional en relación a su informe por el impacto que tienen los discursos violentos y el uso tan violento que puede exacerbarse en redes sociales, y que sobre todo en esos sectores que aparentemente son vulnerables a cualquier tipo de violencia, en especial en los medios de comunicación, nos muestran distintas posibles salidas. Ninguna parece ser exitosa todavía. El sabor de lo prohibido podría atraer a la explotación del uso, la capacidad de vulnerar las prohibiciones por parte de mecanismos y dispositivos digitales puede ser un problema, pero lo cierto es que asoma esto, sin duda, como un problema social. Claramente esto se está extendiendo muy significativamente y algunas posibles respuestas que parece dar el Estado en distintas zonas. En este caso, la tradición australiana de intervenir mucho en materia regulatoria llegó ahora
al uso de plataformas y redes sociales. Sabes que hay algo que me quedé pensando porque hace un ratito charlamos con Petris presentando este tema, y una de las cosas que recordábamos es que cuando vos armás un usuario en una plataforma, en una red social, una de las cosas que te pide es que digas la edad que tenés, porque si tenés menos de cierta edad, por ejemplo, en algunas plataformas son 13, 12 años, según cada red social, no te permite hacerlo. Obviamente es muy fácil sortear ese límite porque pones cualquier edad, siendo menor de 12, 13 años, igual armás tu usuario. Digo esto porque me parece que en algún punto las propias plataformas, las propias empresas, tienen cierta cuestión con, quizás no está tan bueno que un menor de 12 esté acá adentro, ¿no? Digo, porque si ya te piden de saber tu edad, y si tenés menos de esa edad no te dejan armar un usuario, bueno, hay algo ahí de lo cual ya se están haciendo cargo. Sí, totalmente. Recordemos que eso implica una especie de declaración jurada, claro. Es lo que nosotros conocemos como declaración jurada. Vos haces clic en la pregunta en el cuadrito de diálogo, que en la pregunta te indaga sobre tu edad. Hay algunas que incluso demandan ser mayor de 18 años. Pero lo cierto es que eso sucede al lado de la posibilidad de acceder a contenido, no sé, de pornografía infantil, de cualquier tipo. Efectivamente hay algo no interesante para sectores vulnerables, que les cueste distinguir el origen de ese tipo de información, chequearla, la veracidad, las identidades, etcétera, pero también es cierto que son un sector de la población que cuando llegó la esquina ya estaba doblada, es decir, el mundo ya era digital, los entornos ya eran digitales y llevan adelante procesos de interacción social mediados por estas tecnologías. Todos llevamos adelante procesos de interacción social mediados por tecnologías, pero por estas en particular, en algunos casos. Pensemos que, por ejemplo, estamos identificando población que ha transitado una parte de su educación primaria / secundaria en pandemia y mediante dispositivos, plataformas, pero efectivamente son los que están más expuestos. Y hablando de exposición y de intención de los estados de regular, la otra noticia que teníamos para hoy, para vincular con este título que planteamos, con regular no alcanza, pero sin regular no se puede, porque la tesis de la columna parece plantear que la ley no soluciona nada, ni la ley en Canadá, ni el intento de la normativa en Argentina, de la que hablaremos ahora. Tuvimos la semana pasada, en un momento muy particular del Congreso de la Nación, donde no parece ser posible esperar que se apruebe nada, y cuando se aprueba se veta, también es claro. En este contexto político. Pero decía lo de la dificultad para que se apruebe normativa porque estábamos muy cerca del cierre del proceso de sesiones ordinarias. La semana pasada se cayeron todos los acuerdos para que se lleve adelante esa tradicional sesión maratónica que suele haber antes del final de las sesiones ordinarias del Congreso, en donde todos los bloques imponen su lista de temas sobre los que quiere que se tomen decisiones. Justo antes de que se cayera ese acuerdo, se aprobó una normativa que busca establecer algunos límites a las apuestas, específicamente a las apuestas online de jóvenes en Argentina, pero que va más allá y llega a algunos temas que nos interesan efectivamente en Fuerte al Medio, que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de la publicidad de esa actividad en particular. Con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones, sumemos las 59 abstenciones más los 36 negativos, hagamos la lista y sin hacer casa de brujas, sí pensemos en quiénes y por qué se opusieron a una normativa que tiene como objetivo la salud pública y los argumentos con los que se habían opuesto. Lo habían hecho incluso con intensidad en las reuniones de comisión donde el proyecto había conseguido dictamen, planteando que no era el momento, ese argumento que solemos escuchar, ¿no? Nunca es el momento para la sanción de esta normativa. Es un proceso legislativo que lleva muchísimo tiempo, y también con algunas acusaciones cruzadas, como los intereses que algunos sectores, por ejemplo del radicalismo, con Angelici a la cabeza, llevaban adelante para la respuesta o el modo de reaccionar de algún sector en particular para la aprobación de esta normativa. Lo cierto es que finalmente, con esos números que decíamos, 139 es un número significativo de votos a favor, se aprobó la normativa destinada a proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a las plataformas de juegos de azar y las apuestas online. Este proyecto, que solamente tiene media sanción en la Cámara de Diputados, que posiblemente obtenga la sanción en la Cámara de Senadores, restringe además la publicidad y la promoción de las casas de apuestas, especialmente en casos en
en que esa publicidad esté llevada adelante por influencers o por figuras del deporte, fomentando su uso, que es algo a lo que estamos acostumbrados casi cotidianamente. Quienes consumimos contenidos en plataformas de este tipo de productores de contenido sabemos que lo hacen, tanto como el Diario de la Nación, que todas las notas deportivas en las que anuncian desde la formación de River el domingo hasta cómo va, cuándo se juegan las semifinales de un torneo de pádel, terminan con un párrafo en que indica cómo están las apuestas. Lo hace a tono informativo, pero es claramente una incidencia de los anunciantes de apuestas en este tipo de información. ¿Y tampoco podrían hacer publicidad en medios audiovisuales, más allá de redes? Exactamente, no solo en medios audiovisuales, sino que también se prohíben los auspicios de casas de apuestas en el ámbito deportivo. En las camisetas. Hello, Club Atlético River Plate, Hello, Boca Juniors, el propio torneo que se está jugando en este momento tiene el nombre de una casa de apuestas, la propia Asociación del Fútbol Argentino tiene entre sus sponsors a casas de apuestas, y estarían entonces alcanzados por esta normativa. Y estamos hablando de contratos millonarios con los clubes, porque Bateson ha pagado muchísimo dinero para estar, o Codere ha pagado muchísimo dinero para estar en las camisetas de River o Boca, por ejemplo. La cuestión es que el acceso de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a citas de apuestas online queda prohibido a partir de esta normativa. Además hay un capítulo sobre jornadas educativas en el niveles primario, secundario y terciario y capacitación docente sobre esta temática. El dictamen de mayoría, que es en base al proyecto, digamos que es la base del proyecto que se aprobó, había sido sostenido por Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, que es el que discute tan fuertemente a los gritos y con acusaciones muy graves a Silvana Giudici en la comisión donde se obtiene la media sanción, pero tenía firmas de todos los partidos. Esto es interesante. Había firmas de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre, del Frente de Izquierda y la diputada Natalia Sarapura de la Unión Cívica Radical. Quienes no habían acompañado ni como bloque ni con legisladores propios fueron el PRO, la UCR y la Libertad Avanza, que habían suscrito un dictamen en minoría. ¿Por qué se llega a este tipo de sanciones? En Argentina, 8 de cada 10 adolescentes accedieron a jugar en aplicaciones o casinos virtuales en el último año, según la encuesta que presentó Ferraro a la hora de defender los argumentos de la norma. Además, 1 de cada 2 adolescentes y jóvenes lo hacen principalmente para ganar dinero, mientras que 3 de cada 10 lo hacen por diversión y entretenimiento. Pensemos que entre los argumentos de quienes se oponían estaba desde afectar el derecho de los que sí pueden jugar y son mayores, o los que no se envician. Claro, que no es una ludopatía, sino que es un consumo, digamos. Exactamente. O la cuestión de que no es el momento, que hay que hacer campañas de prevención porque estamos hablando de una actividad que mueve mucho dinero, etcétera. La verdad que realmente eran muy particulares, muy peculiares los argumentos. No, y esto de además, también modificar el modo de pago que, no me acuerdo qué Ahmed creo que era, lo había dicho. Sí, Ahmed, exactamente, de modificar el modo de pago para que se supiera el origen de los fondos. Bueno, la normativa establece además la verificación biométrica de identidad y edad para el acceso a los juegos online, que seguramente será un mecanismo que se use en Australia para establecer la posibilidad de que sos mayor de 16 años, entonces te puedes crear una cuenta en Blue Sky, que ahí es donde estamos todos agarrados de la mano dialogando entre nosotros. Los operadores y licenciatarios deberán poseer en sus sitios herramientas que garanticen en forma fehaciente la imposibilidad del acceso a los menores de edad, es decir, le traslada a los proveedores de este servicio la necesidad de llevar adelante estas medidas, no el Estado el que establece el control, y deberán usar sistemas de identidad digital conectados con base de datos del Registro Nacional de las Personas, que tiene, sabemos, esta información sensible para validar la identidad a distancia mediante reconocimiento facial. Pero además de eso, que es importante en términos de apuesta, a mí me parece que es central pensar en las restricciones en la publicidad y promoción de las apuestas online. El proyecto establece la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en todas las plataformas y redes sociales de Internet, así como en las tecnologías de información y comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, los carteles en vía pública o en espacios privados de uso público, los medios gráficos, radiales, televisivos, podcast y cualquier otro medio de comunicación.
tanto actual como futuro. Es decir, la norma regula para adelante. En algún medio que no conocemos también vas a tener prohibido. No me parece mal pautar. igual que lo diga así, ¿eh? Me parece bien. Parece bien, sí, exactamente. Pero además prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de los influencers. Esto está muy presente en el contenido de los streamings. Bueno, lo que decías de La Nación incluso, ¿no? ¿Se considera Nación, eso, ¿no?, como publicidad encubierta o no? Y ahí obviamente vas a tener un bardo con la libertad de expresión siempre. Es fino, seguramente habrá reacción de la libertad de expresión, pero es para tener en cuenta porque la prensa gráfica estará alcanzada por esta prohibición, tanto como los deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personas de ficción. Ahora, dos cosas para decir sobre esto. Por un lado, esto ya está pasando en América Latina y en algunos países de Europa. En España se sancionó una normativa que establece la prohibición de vincular casas de apuestas con clubes de fútbol, por ejemplo. Lo mismo en Chile. La Asociación de Fútbol Chileno tuvo que rescindir el contrato con una casa de apuestas y por eso se vino a la Argentina. También tenemos que saber que hay muchísimo dinero en juego y que el poder de lobby de los actores involucrados es muy potente, pero que se nota tanto como la falta de decisión política. Y vinculo esto porque con lo siguiente, que es que el gobierno ha anunciado que si la ley se aprueba la va a vetar. El gobierno se dispone a vetar la ley que combate la ludopatía, y regula las apuestas online, en caso de que, como se prevé, consiga la media sanción en la Cámara de Senadores. Entonces, de nuevo, en un contexto donde es difícil que se sancione una norma, si se sanciona se veta, el gobierno no va a acompañar esta medida que, a mi modo de ver, puede ser una medida mejorable, puede ser una medida que no va a resolver todo el problema seguramente, pero que está marcando la necesidad de que el Estado haga algo sobre esto, está reconociendo la existencia de una problemática central, e incluso diría, sin ánimo de equivocarme, que es un problema de salud pública. Sí. Claramente es un problema de salud pública, porque la dimensión que está teniendo el problema de la ludopatía, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, pero no solo, es muy significativa, demanda una intervención del Estado, con la intervención del Estado no alcanza, pero sin ella no se puede. Che, me quedé pensando en que algo similar pasó, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? Con los cigarrillos, que también tienen esa prohibición. Sí, o las bebidas alcohólicas, que también están prohibidas para menores. Ahí pero se puede publicitar las bebidas con alcohol. Claro, el tabaco no, claro. Exactamente. Recordemos que además, durante muchos años, sobre todo en la década del 80, el tabaco era un grandísimo anunciante en la industria cultural, desde camisetas de múltiples equipos deportivos con mucha presencia internacional, hasta los automóviles. O sea, las Ferrari eran Marlboro cuando yo era chico en la Fórmula 1. Y sí, la prohibición de su uso y la obligación de tener algunos anuncios de información de salud pública para sus consumidores, del peligro que eso acarrea, vino acompañado con la prohibición de pautar grandísimas y memorables publicidades audiovisuales, desde Derby hasta Marlboro había en su momento, hoy ya no lo pueden hacer tampoco. Claramente la reacción de la industria va a ser muy potente, la capacidad del lobby es tan potente, pero tampoco era menos potente la de las tabacaleras, sin embargo se logró. El asunto es que sin una decisión política es muy difícil acompañarlo, porque no imagino un esfuerzo político en dar de baja un veto con 2/3 en las cámaras. Pensemos que no tienen los números en su aprobación la ley para rechazar el veto eventual del presidente Milei. No, claro, y que ya tenemos el antecedente del veto anterior, que bueno, efectivamente fue aceptado por la misma, las mismas cámaras, digamos, ¿no? Bueno. Sí. Todas malas noticias, Santi. No, mentira. no son tan malas noticias. O sea, más allá de la mala noticia que puede implicar para la Argentina desde la perspectiva que uno tiene, un gobierno que desconoce este problema, que desconoce la necesidad de intervenir, etcétera, me parece que va quedando como muy claro a lo largo de la columna cómo estos temas son claramente temas de políticas públicas, cómo los distintos países van llevando adelante iniciativas y acciones, entienden la necesidad de llevar adelante acciones. Claramente algunas acciones están reñidas con la solución del problema. Yo no creo que ningún joven australiano vaya a dejar de estar alcanzado por los elementos negativos que trae la socialización digitalizada, porque la norma prohíba que te crees una cuenta, pero me parece que el reconocimiento de un problema es un grado de avance, sobre todo porque veníamos de muchos años donde muchos nadábamos en el desierto, de sostener que acá hay problemas más significativos y que son problemas como de segunda o tercera generación, ¿no? El primer gran problema
del acceso a la información o del derecho a la información es el acceso y la capacidad de intervenir con condiciones equitativas en ese proceso, en esa dinámica, pero luego vienen otro tipo de problemas que podríamos identificar son de segunda generación y que terminan siendo o bien de salud pública, como el de la ludopatía, o bien de cómo llevar adelante mecanismos y entornos de socialización plena y no tan negativa como el que pueden ser, en algunos casos, no siempre, pero a partir de sus efectos, el del uso de redes sociales. Espectacular, Santi. Si te parece, nos vamos a encontrar la semana que viene y vamos a seguir de cerca a ver qué pasa con este posible veto, qué pasará en senadores con esta ley y qué sucederá luego si efectivamente se aprueba. Vamos a ver. Estaremos atentos, seguramente haya reunión del Senado en estos días, porque ya se está terminando el periodo ordinario y veremos si se incluye, si hay... si hay extensión del periodo no se va a incluir porque el único que decide la lista de temas ahí es el Ejecutivo. Claro. Veremos si se pasa para el año que viene, vamos a estar atentos seguramente. Santi, un abrazo muy grande, nos encontramos el lunes nuevamente. Un abrazo grande, May. Que tengas linda semana. Pasó Santi Marino charlando sobre la media sanción en diputados a partir de esta posible ley que regula la ludopatía y sobre todo las apuestas digitales y qué pasa con esas empresas, por ejemplo, en la negativa de poder publicitar en diferentes medios. Y por otro lado también charlamos sobre la legislación de Australia que empieza a prohibir, por lo menos a partir de 2026, el uso de redes sociales para menores de 16 años.